Bueno, muy bien, chicos. Vamos a empezar a ver hoy, entonces, y continuar con la última de las solicitaciones, a solicitación por flexión en régimen anelástico. ¿Sí? Muy bien. Primero vamos a empezar, la primera parte del tratamiento que le vamos a dar va a ser, vamos a trabajar con flexión simple. Y la segunda parte, en la cual vamos a trabajar con este tema, va a ser flexión compuesta. ¿Está bien? Así que un poquito el tratamiento va a estar dividido en estas dos partes. A ver, repasemos un poquito lo que nosotros habíamos visto en flexión simple recta para el caso del periodo elástico. Y hagamos un resumen de las principales expresiones que nosotros habíamos tenido en cuenta. ¿Está bien? Bueno, lo primero que nosotros habíamos visto es que partiendo de la hipótesis de Bernoulli-Navier, las secciones que originalmente eran planas seguían siendo planas después de la deformación por flexión. Y a nosotros eso nos permitía establecer la siguiente relación entre las deformaciones. Epsilon X en una fibra cualquiera que se encontraba a un nivel Z desde el eje neutro era igual a Z sobre Z máximo por epsilon X máximo. ¿Está bien? Esto surgía pura y exclusivamente a través de una relación de triángulos. Y era exactamente lo mismo que escribirlo, como muchas veces se hace, en función de una deformación a una distancia unitaria del eje neutro. Entonces, esto también lo podíamos escribir de esta manera. Y a este epsilon X lo indicábamos con una rayita arriba. ¿Sí? Esta es la deformación a una distancia unitaria. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Después, nosotros teníamos las ecuaciones de equivalencia las ecuaciones de equivalencia que, en el caso de la flexión simple, básicamente nosotros trabajábamos con estas dos expresiones. La primera de esas ecuaciones de equivalencia, en donde teníamos como solicitación interna al esfuerzo normal igual a 0, y la parte de las tensiones, que era la integral extendida a todo el área de la sección de sigma x por diferencial. Y después, que el momento en I, ahí esta ya era propiamente la solicitación, era la integral extendida a toda el área de la sección de sigma x por z por diferencial de A. Estas eran nuestras dos ecuaciones de equivalencia. Un segundo que voy a subir un poquito la hoja. Muy bien. Bien. Como nosotros trabajábamos dentro del periodo elástico, nuestro diagrama entre tensiones y deformaciones era lo siguiente. Donde acá teníamos la tensión de fluencia de tracción, y acá en la parte inferior teníamos la tensión de fluencia a compresión. ¿Sí? Y obviamente este es el diagrama sigma epsilon. ¿Sí? Obviamente, al trabajar en el periodo elástico, lo que pasaba más allá de la deformación al límite de fluencia, es decir, lo que pasaba más allá de acá, a nosotros no nos interesaba.
¿Estamos de acuerdo? Nosotros trabajamos esencialmente con esta parte de la curva, del diagrama. Esto era con lo que nosotros trabajábamos. Muy bien. Y dentro de este periodo elástico, obviamente, valía la ley de Hooke, que todos ustedes ya conocen perfectamente. Y finalmente, nosotros arribábamos a la expresión de flexión, en la cual sigma X me relacionaba, obviamente, a los esfuerzos internos con las tensiones a través de esta expresión. Me salió medio mal la I. Muy bien. Bueno, esto como presentación y para recordar un poco de dónde nosotros partíamos y a qué llegábamos en la, vamos a ponerlo acá, en la flexión simple. Y ya que estamos, vamos a ponerlo a la flexión simple recta. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver ahora? Bueno, nosotros ahora lo que vamos a ver es que ya no solo vamos a trabajar en esta parte del diagrama, sino que también nos vamos a extender hacia deformaciones más allá del límite correspondiente a la deformación por fluencia, tanto en tracción como en compresión. Es decir, nosotros vamos a empezar a ver que ya el material en determinados lugares de una determinada sección alcanza valores más allá de la deformación al límite de fluencia. Es decir, vamos a estar por acá y por acá. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver entonces ahora? A ver. Primero vamos a trabajar con la flexión simple recta en el periodo anelástico. Y lo que vamos a ver acá, bueno, primero nosotros hagamos un poquito con qué tipo de materiales vamos a trabajar. Bueno, nosotros vamos a trabajar esencialmente con dos tipos de materiales. Uno que nosotros lo vamos a denominar como EPI o EPI comúnmente, que significa que tiene un comportamiento elasto, plástico, ideal. ¿Y eso qué significa? Significa que en un diagrama tensión de formación, el material va a tener un periodo elástico y después va a sobrevenir un periodo anelástico. Y eso va a suponer que esto de acá se deforma tanto en tracción como en compresión de manera indefinida. De manera indefinida. Deformación al límite de fluencia en tracción, tensión de fluencia en tracción. Deformación al límite de fluencia en compresión, tensión de fluencia en compresión. Muy bien. Este va a suponer que esto se deforma indefinidamente, tanto en tracción como en compresión. Después vamos a trabajar con un segundo material, que lo vamos a llamar EPR, que significa elasto plástico real, que si bien nosotros lo denominamos real, en realidad también es otro material ideal, pero con cierto
grado de aproximación a lo que realmente nos va a ocurrir con el diseño propio de nuestras estructuras. ¿Y cuál es la diferencia básica entre uno y otro? Va a ser la siguiente, miren. Vamos a tener un periodo elástico como teníamos antes. Vamos a tener un periodo elástico como teníamos antes, pero en vez de deformarse dentro del periodo anelástico de manera indefinida, esta deformación va a estar acotada. Nuevamente, la tensión de fluencia en tracción, la tensión de fluencia en tracción, y acá tenemos la deformación al límite de fluencia en tracción, la deformación al límite de fluencia en compresión, que la indicamos con la F de fluencia y un signo negativo arriba, y acá lo que tenemos es la deformación última en tracción y acá la deformación última en compresión. ¿Quedó claro la diferencia? Es decir, la diferencia entre uno y otro es que en el real la deformación límite está acotada a un valor determinado. Tanto la de tracción como la de compresión. ¿Me expliqué hasta acá? Bien. Nosotros también vamos a trabajar con otro tipo de materiales en la cual podrá suceder dos cuestiones. Que el módulo de elasticidad a tracción sea igual al módulo de elasticidad en compresión o que ambos módulos de elasticidad sean distintos. Eso también va a poder ocurrir. Dentro de todas esas, no necesariamente va a ocurrir que la tensión de fluencia en tracción sea igual a la tensión de fluencia en compresión o que sean distintas. ¿Sí? También podrá ocurrir que, obviamente, como consecuencia de esto, o directamente esto como consecuencia de lo que les voy a decir ahora, que las deformaciones al límite de fluencia en tracción sea igual a la deformación al límite de fluencia en compresión o que sean distintas. ¿Sí? En el caso más general, estas no van a coincidir, estas no van a coincidir y estas no van a coincidir. Así que eso también va a ser algo que nosotros vamos a trabajar. Muy bien. Y lo otro que queremos aclarar como cuestión preliminar es con qué tipo de secciones transversales nosotros vamos a trabajar. Bueno, la primera con la que vamos a trabajar vamos a empezar con el caso más simple, aquellas secciones con dos ejes de simetría. La segunda, secciones con un eje de simetría. Y el tercer tipo, secciones cualesquiera, es decir, sin ejes de simetría. ¿Estamos de acuerdo? Estos van a ser los menores, probablemente lo terminemos mencionando en función de cómo nos vaya dando el tiempo. ¿Quedó claro? Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces ahora con flexión simple recta en secciones con dos ejes de simetría. Y la más simple que nosotros vamos a trabajar es una sección rectangular. ¿Estamos de acuerdo?
Así que lo que vamos a tratar ahora, hasta acá venimos bien, es simplemente por ahora estamos introductorio y ahora ya nos metemos de lleno a resolver uno de los casos. Entonces lo que vamos a ver ahora a continuación es sección rectangular, ¿sí? Material elasto plástico ideal, o sea, EPI, diagrama bilineal. ¿Sí? Simplemente para que nos quede todo esto ya un poquito registrado. Bueno, entonces, si este va a ser nuestro diagrama, quiere decir, si esto va a ser nuestra condición ahora de trabajo, entonces nosotros vamos a tener que nuestro diagrama va a ser este de acá. Con los puntitos que yo le voy agregando acá a la continuación, quiere decir que eso se deforma indefinidamente. No se los aclaré antes, pero bueno. Entonces acá tenemos la tensión de fluencia en tracción, la deformación al límite de fluencia en tracción, en compresión y en compresión lo mismo. La sección que ahora vamos a tomar va a ser una sección rectangular entonces. La sección que vamos a tomar va a ser una sección rectangular. Esta sección rectangular va a tener estos dos ejes de simetría. El eje Y, el eje Z, y va a tener las siguientes dimensiones con las cuales vamos a trabajar. Me salió torcida ese eje, no sé por qué. Ahora después lo corrijo, pero salió torcido. Bueno. Muy bien. Esta sección va a tener un ancho B. Y una altura total 2H. O sea que va a ser igual a H mayúscula igual a 2H. Simplemente porque, bueno, me va a convenir trabajar ahora no con la altura total, sino con media sección. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Muy bien. Antes de que, si la tensión máxima que nosotros obtenemos es menor o igual a la tensión de fluencia, el comportamiento va a seguir siendo lineal y por lo tanto la relación va a ser la expresión que me vincula a las solicitaciones con las tensiones, va a ser esta que nosotros ya vimos hace un rato y ustedes conocen perfectamente bien. Muy bien. Ahora, nosotros habíamos definido anteriormente que nunca llegábamos a una tensión máxima igual a la tensión de fluencia, sino que siempre trabajábamos por debajo de un límite, al cual nosotros lo denominábamos como tensión admisible.
y para la cual esa tensión admisible era igual a la tensión de fluencia dividido un coeficiente de seguridad. Entonces, si la tensión máxima era igual a la tensión admisible para una sección determinada, el momento que me conducía a que las fibras más solicitadas alcancen la tensión admisible lo denominábamos momento flector admisible. Y las demás características de la sección se mantenían. Entonces, en ese caso, este era el momento admisible. ¿Y a qué era igual ese momento admisible? Bueno, ese momento admisible era igual a la tensión admisible por el momento de inercia dividido h. ¿Sí? Y si uno reemplazaba cada uno de estos factores, por eso, ¿a qué nos encontrábamos? Bueno, esto era B, h total al cubo, o sea que sería 8h al cubo, dividido 12 y dividido h. Entonces nos quedaba que el momento admisible para una sección rectangular era igual a 2/3 de B por h cuadrado por la tensión admisible. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué pasaba si nosotros seguíamos aumentando el momento más allá de este momento admisible hasta que las fibras más alejadas alcanzaran la tensión de fluencia? Es decir, ¿qué pasaba si la tensión máxima ahora era igual a la tensión de fluencia? Bueno, íbamos a llegar a un momento que lo vamos a llamar momento en I, con un subíndice E, que ahora les voy a decir qué es, dividido I sub I por H. Hasta llegar acá, o llegar a este punto de acá, el comportamiento del material era totalmente elástico. ¿Por qué era totalmente elástico? Porque si yo llego a que las fibras más alejadas alcanzaban este punto y este punto de acá, ¿sí? Es decir, este y este de acá, y uno descargaba, el material recuperaba totalmente su forma inicial. A ese momento que me permitía alcanzar en las fibras más alejadas la tensión de fluencia, lo vamos a denominar como momento flexor elástico. Así como ya Mario les definió el momento torsor elástico y seguramente el esfuerzo normal elástico, el momento flexor elástico, ¿qué es? Es aquella solicitación que lleva a que el comportamiento de mi sección sea totalmente elástico y que si ese valor es superado ya deja de comportarse de manera elástica. Muchas veces la bibliografía también lo expresa con el subíndice F. ¿Por qué? Porque dice que se alcanza la tensión de fluencia. Nosotros vamos a utilizar este de acá, pero es indistinto utilizar esta denominación o esta. Bien, entonces, en definitiva, el momento flexor elástico... Luis, disculpa, Sí, te hago una pregunta. Dijiste que cuando se supera este momento, ¿qué pasaba? cuando se supera el momento flexor elástico, ya el material deja de comportarse elásticamente. Por eso es el límite del comportamiento elástico de esa sección. Gracias. Bien. Bueno, si yo reemplazo lo que es H, lo que es I sub I para la sección rectangular, llego a esta expresión, lo único que en vez de acá figurar tensión admisible, va a figurar tensión de fluencia. Así que el momento elástico para una sección rectangular es 2/3 de B por H al cuadrado por la tensión de fluencia. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí. ¿Venimos bien? ¿Sí? Sí, venimos bien. Bueno, un par de aclaraciones más.
un par de aclaraciones más. ¿Cómo serían, para este caso entonces, mi diagrama de tensiones y mi diagrama de deformaciones? Acá yo estoy trabajando con un diagrama elastoplástico ideal bilineal, donde en principio la tensión de fluencia, tracción y compresión es la misma, las deformaciones son exactamente la misma, y que, no se los dije, pero el módulo de elasticidad a tracción coincide con el módulo de elasticidad a compresión. ¿Bien? Bueno, entonces, haciendo un diagrama de todo esto, nos encontramos con lo siguiente. ¿Dónde tenía? Acá tenía. Muy bien. Esto es una vista lateral de mi sección. Así que cuando actúa, entonces, el momento flexor elástico, yo voy a tener estos diagramas de deformaciones y estos diagramas de tensiones. Así que para que ustedes quieran, es nuestro diagrama de deformaciones y este es mi diagrama de tensiones. Así que hasta acá es todo lo que nosotros veníamos viendo hasta este momento. Recuerden que tomando de la expresión anterior, si la tensión de fluencia, la tensión sigma X de fluencia era igual al momento en I elástico dividido el momento de inercia por H, esto también lo puedo escribir de la siguiente manera, como. ¿Y a esto cómo lo llamábamos? El módulo elástico lo denominábamos, que lo denominamos con la letra S. Así que este es el módulo elástico de la sección respecto del eje Y. Con lo cual, en definitiva, el momento I era igual a el módulo elástico de la sección respecto del eje Y por la tensión de fluencia. Ahí está. Bien. Muy bien. La pregunta es ahora, ¿qué es lo que pasa si yo ahora coloco un momento que es más grande que el momento flexor elástico? ¿Qué es lo que le va a pasar a la sección? ¿Qué es lo que le va a pasar? Bueno, si yo ahora empiezo a trabajar con un momento I que es mayor que el momento flexor elástico, ¿qué es lo que le va a ir pasando a la sección? Bueno, a ver, las fibras más alejadas, voy a bajar el diagramita que teníamos, alcanzaron el máximo valor de tensión, tanto en tracción como en compresión. No pueden seguir incrementando el valor de la tensión a la cual están trabajando. Entonces, lo que va a ir pasando es que las fibras que están más cerca de ese valor de las tensiones máximas van a ir alcanzando esa tensión de fluencia. Es decir,
se va a ir lo que nosotros decimos comúnmente como plastificando la sección. Acá solamente tenía las fibras extremas con la tensión de fluencia. Incrementando el momento ahora, fibras que están más cercanas a esas fibras más alejadas van a empezar a ir entrando en fluencia también, tanto en la parte comprimida como en la parte traccionada. ¿Está bien? Y nos va a aparecer un diagrama de tensiones que va a ser ahora como el siguiente. Que ya que estamos lo voy a ir dibujando ahí a continuación. Y nos va a venir bien. Es decir, ahora voy a trabajar en una segunda parte con un momento MI que es más grande que el momento flexor elástico. Desde el punto de vista de las deformaciones, vuelvo al diagramita anterior, no va a haber problema en que las deformaciones se sigan incrementando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, las deformaciones se van a ir incrementando, las deformaciones se me van a ir incrementando. ¿Sí? Entonces voy a tener un diagrama de deformaciones como este, en donde la deformación X es más grande que la deformación al límite de fluencia. En este caso en tracción, pero ya dijimos que era igual a la de compresión, y en este caso en compresión. Bueno, ¿y cómo será el diagrama de tensiones correspondiente a este valor que es más grande? Bueno, dijimos que las fibras que estaban más cercanas a las fibras más alejadas iban a ir entrando también en fluencia. Por lo tanto, voy a tener un diagrama de tensiones que va a ser algo como en donde, fíjense que acá, a este nivel, ¿sí? Y lo mismo pasa a este nivel de acá, es cuando esa es las fibras que alcanzaron la tensión de fluencia. Las fibras que se encuentran por debajo están con una tensión menor, y lo mismo pasa para estas de acá. Las fibras que se encuentran hacia el eje neutro o eje baricéntrico también se encuentran con una tensión menor a la tensión de fluencia. Concretamente, esto es la tensión de fluencia en tracción, sigma de fluencia en compresión. Y este valor de acá, ¿cuál va a ser? Este de acá que yo indiqué. Y ese valor va a ser la tensión, la deformación de fluencia en compresión, y este será la deformación de fluencia en tracción. ¿Quedó claro? Bueno, y acá se me distinguen las siguientes zonas, que vamos a ir denominando. Fíjense, hay una parte de la sección, tanto en la parte comprimida como en la parte traccionada, en donde todas las fibras están en fluencia. Y hay una parte en donde las tensiones están por debajo del límite de fluencia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a distinguir un poco estas alturas. Y vamos a denominarlas de la siguiente manera. A esta lo vamos a denominar ZE, y a esto también, y acá lo denominaremos H menos ZE, y acá lo denominaremos también H menos ZE. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, a ver. Vamos a tener una zona a la cual la vamos a denominar núcleo elástico, en donde el material todavía no alcanzó la tensión de fluencia. El material todavía no alcanzó la tensión de fluencia. O mejor dicho, tiene un comportamiento elástico. Esta zona
está comprendida entre menos ZE menor o igual a Z más ZE. ¿Bien? Después tenemos una zona plástica. Una zona plástica. En la cual, ¿cuál va a ser? Va a ser esta zona inferior y esta zona superior. Es decir, va a ser la zona de H menos ZE. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, tenemos dos zonas. La primera va a ser para los valores de Z, comprendidos entre ZE, Z y menor o igual a H. Y la otra va a ser entre menos H, menor o igual a Z, menor a ZE. ¿Está bien? Esas son las dos zonas plásticas de mi sección. Muy bien. Bueno, dicho esto, vamos entonces a trabajar con algo que siempre se mantiene independientemente del comportamiento, porque lo único que establece es una equivalencia de fuerzas. Y justamente esas expresiones, que acá estoy buscando para mostrárselas, son estas de acá, son las ecuaciones de equivalencia. Estas ecuaciones de equivalencia, así como están planteadas, son independientes del comportamiento mecánico del material. Es decir, valen siempre y son independientes de si estoy trabajando dentro del periodo elástico, si estoy trabajando dentro del periodo plástico, si estoy trabajando con un material viscoso, si estoy trabajando con un problema de concentración de tensiones, si estoy trabajando con un problema de fatiga, que lo vamos a tratar de ver en la última clase, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estas ecuaciones de equivalencia valen siempre y por consiguiente siempre las vamos a poder plantear. Entonces, justamente lo que voy a plantear son esas ecuaciones de equivalencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a la hojita 5. Vamos a plantear las ecuaciones de equivalencia, llegar a unas primeras expresiones y después vemos ahí a cerrar esas primeras ecuaciones para poder después retomar. Entonces, vamos a plantear entonces esa segunda ecuación de equivalencia, en donde el momento en I era igual a la integral extendida a toda el área de la sección de ¿qué? De sigma x por z por diferencial de área. Que la voy a escribir de la siguiente manera, basado en lo siguiente. A ver, esto se lo voy a preguntar a ustedes. Entre menos h y h, sigma x por z por b por diferencial de z. Es decir, este es el diferencial de área. ¿Y por qué me conviene descomponer al diferencial de área en un ancho constante y en una altura variable o diferencial? ¿Qué les parece? Porque el ancho es constante y tengo la funcionalidad de sigma x con la altura. ¿Cómo, perdón? Repetime un poquito más fuerte. Porque el ancho es constante y tengo la funcionalidad de sigma x con z. Exactamente, muy bien, porque para todos los niveles de z, para todos los niveles de z, es decir, durante la tensión sigue siendo lo mismo, sigue siendo la misma. Entonces, ahí directamente, para un ancho b constante, me es conveniente descomponer el diferencial de área de esto. Ahora, yo voy a descomponer esta integral en dos partes. A ver, fíjense, volviendo a la expresión, al diagramita de tensiones, en que la parte inferior es igual a la parte superior, ¿sí? Entonces yo en vez de integrar entre menos h y h, voy directamente a integrar entre 0 y h, que me es mucho más cómodo, y a todo eso lo voy a multiplicar por 2. Pero sí, la integral lo que voy a hacer lo voy a descomponer en dos partes. Una, la parte elástica, y otra, la parte plástica. Así que, retomando esto, tengo esta expresión.
va a ser 2 veces, primero la integral entre 0 y ZE de sigma x por z por b por diferencial de z, más la integral entre ZE y h de exactamente lo mismo. Muy bien. Ahora, entre 0 y ZE, entre 0 y ZE, yo voy a tener la siguiente proporcionalidad de tensiones. Voy a tener que sigma x es a z, como la tensión de fluencia es a ZE. ¿Estamos de acuerdo? Una relación de triángulos. Perdón, lo voy a dibujar acá para no estar. ¿Sí? Esto es la tensión de fluencia. Esto es una tensión a un nivel cualquiera. Acá tengo Z y de acá hasta acá tengo ZE. Entonces, por una relación de triángulos, puedo plantear esto. Con lo cual me queda que sigma x es igual a esto de acá. Muy bien. Y para Z comprendida entre ZE y H, voy a tener que sigma x es constante, y ahí vale la tensión de fluencia. ¿Estamos de acuerdo? Así que estas dos expresiones, esta de acá y esta de acá, las reemplazo en sus respectivas integrales. Reemplazándolas en sus respectivas integrales me queda lo siguiente. ¿Sí? Y ahora integro. Ya que estamos, vamos a integrar. Entonces me queda que el momento en I es igual a 2 veces, y ahora integramos que. Bueno, esto de acá sale fuera de la integral, así que me queda sigma xf por b sobre ZE por la integral entre 0 y ZE de z al cuadrado por diferencial de z, más, acá pasa exactamente lo mismo, por b, por la integral entre, y dale con 0, cuando es ZE, y h entre de z por diferencial de z. Muy bien. Integrando ahora estas dos expresiones me queda algo como esto. Vamos a separarlo para que me quede un poquito más prolijo. Y me queda que el momento en I es igual a 2 veces lo siguiente. Sigma x de fluencia por B sobre ZE por Z cubo sobre 3 integrado entre 0 y ZE más esto de acá, que es sigma x de fluencia por B por Z cuadrado sobre 2 integrado entre ZE y H. Y cerramos corchetes. Bueno, ¿esto qué me queda? Me queda el momento en I es igual a 2 veces sigma x de fluencia por B sobre ZE por ZE al cubo sobre 3 más sigma xf por B por h cuadrado sobre 2 menos ZE cuadrado sobre 2. Y acá me falta cerrar con otro corchete más. Ahora.
Muy bien. Bueno, finalmente. Esto de acá se me va con esto de acá, acá me queda el cuadrado, y de la otra manera me queda esto. Muy bien. Me queda 2/3 de B por ZE al cuadrado por sigma de fluencia, más B por H cuadrado menos ZE al cuadrado por la tensión de fluencia. ¿Está bien? Acá el 2 se me va del denominador porque el 2 entra multiplicando y me lo cancela. Muy bien. Desarrollemos esto de acá. Desarrollemos un poquito esto de acá. ¿Y por qué voy a hacer esto? Bueno, voy a hacer esto. Ustedes dicen, Luis, ¿para qué estás haciendo tanta matemática? Porque quiero llegar a arribar a un par de expresiones que me van a ser útiles para algunas conclusiones que vamos a sacar ya no hoy, sino en la clase que viene. Entonces acá me quedo 2/3 de B por ZE al cuadrado por sigma XF más B por H al cuadrado por sigma XF menos B por ZE al cuadrado por sigma XF. Y acá me queda la primera expresión que me interesa. Fíjense, este término de acá es positivo. Me quedó B, H cuadrado, sigma X de fluencia. Y acá me quedó un término negativo porque tengo 2/3 menos 1. O sea que me quedó menos 1/3 de B por ZE al cuadrado por la tensión de fluencia. Así que acá me quedó la primera expresión que me está interesando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y ahora, y ya cerramos, y no los molesto más, voy a sacar factor común en esta expresión a esto de acá. Esto de acá lo voy a sacar como factor común. Y veamos a ver qué es lo que me queda. Así que voy a pegar un poquito las expresiones. Ahí se ve, más o menos. Saco como factor común este primer término. Entonces me queda que el momento en I es igual a B por H al cuadrado por la tensión de fluencia por 1, porque si saco factor común me queda 1, pero después fíjense que tanto B como la tensión de fluencia acá aparecen, con lo cual lo único que me queda es Z cuadrado dividido 3 y dividido H cuadrado, o sea que me queda menos 1/3 de ZE al cuadrado sobre H al cuadrado. Y esta es la segunda expresión a la cual yo quería arribar. Y la semana que viene vamos a ver bien por qué es esto. ¿Sí? Ahora, si ustedes recuerdan, y vamos un poquito más atrás, creo que a la hoja, esperemos que lo encuentre, sí, a la hoja 3, ¿se acuerdan que nosotros habíamos arribado a que el momento elástico de la sección rectangular era igual a 2/3 de B por H al cuadrado por la tensión de fluencia? Ahora, fíjense, si yo este 2/3 lo paso al otro miembro, me queda que 3/2 del momento flexor elástico es igual a B por H al cuadrado por la tensión de fluencia. Y justo esto de acá, o casualidad, es esto de ahí arriba. Así que, en vez de escribirlo de esta manera, lo voy a escribir en función del momento flexor elástico. Así que me va a quedar que el momento I, para una sección que está parcialmente plastificada, como la que acabamos de ver, es igual a 3/2 del momento flexor elástico por 1 menos 1/3 de ZE al cuadrado sobre H al cuadrado. Y esta es la tercera de las expresiones con las que vamos a trabajar de ahora en más. De ahora en más, la semana que viene, ¿no? ¿Sí? Así que hemos expresado, en definitiva, de 3 maneras distintas,
esta de acá, esta y esta de acá, ¿cómo es la solicitación de una sección rectangular cuando está parcialmente plastificada? Cuando decimos que está parcialmente plastificada, cuando parte de las fibras están trabajando a la tensión de fluencia y otra parte de las fibras están trabajando a tensiones menores a la tensión de fluencia. ¿Estamos de acuerdo? Este es un caso de sección parcialmente plastificada. Muy bien, vamos a cortar acá, porque ya son la 1 y 5. ¿Y qué es lo que nos queda ver? Bueno, ¿qué pasa ahora si la sección está totalmente plastificada? ¿Y qué pasa con las deformaciones? Así que eso es lo que nos queda por ver de este tema para la semana siguiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no me haya explicado, que no se haya entendido? Estamos bien, Luis, se entendió todo. Gracias. Bien, bárbaro, entonces, me alegro mucho. Fíjense que en definitiva hemos arribado a una expresión que me vincula a las tensiones con las solicitaciones internas, tal como antes habíamos encontrado que sigma era igual al momento dividido el J y multiplicado por la distancia al eje. ¿Sí? Bueno, chicos, por mi parte cortamos acá. Y continuamos el martes de la semana que viene. Si no tienen ninguna duda. Luis, te pido un favor, si podés mostrar algunas hojas, así le saco foto y lo puedo copiar todo, que me atrasé en algunas partes. Dale, decime qué hoja querés que muestre. ¿Esta es la 6? La anterior a él. Esta es la 5. Buenísimo. Y después la del núcleo elástico. Dale. Listo, eso es todo. Muchas gracias. Buena semana. Va, listo, igualmente. Bueno. ¿Listo, chicos? Muy bien. Cortamos la grabación entonces. Hasta luego.